Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Para mí es un honor nuevamente estar en este foro y agradezco la presentación amable del doctor Saúl Madrigal Sánchez, así como a la Asociación Mexicana para el Estudio del Climaterio y al comité organizador, así como también al Colegio de Ginecología y Obstetras de Hermosillo. Para mí, como les comento, es un placer y una oportunidad de estar nuevamente frente a ustedes y vamos a revisar un tema de actualidad y que lo vemos muy frecuentemente en la consulta de, de ginecología. Nos referimos al sangrado menstrual abundante en la perimenopausia. Ya el doctor Madrigal tuvo a bien presentarme con ustedes. Les comento que la plática, a pesar de que es patrocinada por Laboratorio Pierre Fabre, el tema aquí tratado pues se apega a las evidencias científicas actuales. Como agenda del día vamos a tener esto que ustedes están observando, vamos a tener una breve introducción, vamos a ver cuál es el objetivo de la plática, definición del sangrado menstrual abundante, etiología del sangrado menstrual abundante, así como de la clasificación de Palcoin, cómo se lleva a cabo el diagnóstico, cuál es el tratamiento y los mensajes que vamos a llevar a casa. A manera de introducción les comento que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, estima una prevalencia global de estos sangrados uterinos, sangrado menstrual abundante, de un 8 hasta un 27%. Algunas estadísticas mencionan todavía más. Sin embargo, en mujeres mayores de 45 años representa prácticamente el 50% de las consultas ginecológicas. El 65% de las pacientes con este problema de salud, esto es el sangrado menstrual abundante, presentan anemia. Y esto precisamente tiene una repercusión en la vida de la mujer en todas las esferas, en la vida social, en la vida laboral, hasta en la vida de pareja, ¿no? Entonces, es muy importante que debamos de entender que el sangrado menstrual abundante no se asocia con un incremento en la mortalidad, sin embargo, es considerado un problema de salud pública ya que impacta negativamente en la calidad de vida de la mujer. ¿Cuál es el objetivo de nuestra plática? Pues precisamente es el de actualizar el conocimiento sobre este tema, el sangrado menstrual abundante, en la perimenopausia, perdón, que permita implementar el diagnóstico y tratamiento oportuno y correcto a fin de mejorar la calidad de vida de la mujer. Para esto vamos a ver cuáles son las definiciones que se tienen al respecto. Y ustedes recordarán que cuando éramos residentes, o todavía hace unos 10 años, 12 años, teníamos una serie de términos que en algunas de las ocasiones pues, también nos causaban confusión. Incluso de país a país, estos términos también tienen diferentes connotaciones. Cuando hablamos de hipermenorrea, menorragia, polimenorrea, menometrorragia, polimetrorragia, metrorragia, pues de alguna manera no establecíamos de manera correcta qué es de lo que estábamos hablando. Y también cuando veíamos e interrogamos a nuestras pacientes cuál es la cantidad de sangrado que tenían o que perdían durante estos eventos para considerarlo como un sangrado menstrual abundante, pues había algunos cuadros pictográficos que de alguna manera también a través de qué cantidad empapaban en las toallas o los tampones, nos daban una magnitud cercana a qué era esto del sangrado menstrual abundante. Sin embargo, también se acuñó que las pacientes que tenían más de 80 mililitros por ciclo menstrual de sangrado, se considera ya un sangrado menstrual. Sin embargo, esto no era tan cierto y tener, pues, por eso tener cuidado en esto. Y también debemos de considerar que menos de la mitad de las mujeres que presentan sangrado menstrual abundante acuden a consulta por iniciativa propia al asumir su patrón de sangrado como normal. Es por eso que la Federación Internacional de Ginecología Obstetricia convocó a un grupo destacado de ginecólogos allá por el año 2010 y hizo una publicación en ese mismo año sobre una clasificación sobre las causas de sangrado uterino anormal, ¿sí? Esta es la famosa clasificación de Palcoin en mujeres no grávidas o no embarazadas en edad reproductiva y estableció una serie de pautas y definiciones que vamos a ver a continuación y más adelante. Para ello, la definición que se establece como tal del sangrado menstrual abundante es la pérdida excesiva de sangre que interfiere con la calidad de vida, que ocurre sola o acompañada de otros signos o síntomas y que han estado presentes durante la mayor parte de los últimos meses en ausencia de embarazo. Este es lo que debemos de tomar en cuenta, sobre todo cuando hacemos la diferenciación sobre el sangrado uterino anormal
agudo. El sangrado uterino anormal agudo es aquel que se presenta en mujeres en edad reproductiva no gestantes, caracterizado como un episodio de sangrado abundante de gravedad suficiente que requiere de intervención inmediata para evitar una mayor pérdida de sangre y sus consecuencias. Esto es, pone en jaque la salud y la vida de la mujer. Entonces, ojo, sangrado menstrual abundante está hablando de una situación crónica, y la otra es una situación que pone en jaque la salud y la vida de la mujer y que debe hacer una intervención inmediata. En la práctica clínica, pues resulta poco práctico medir de manera objetiva el sangrado menstrual abundante, por lo que el diagnóstico se basa en la información que nos proporciona la paciente. Esto es, aquella mujer que sangra más de 7 días cualquier cantidad, se cambia de toallas muy frecuentemente, cada 2, cada una, cada hora, y necesita protección dual, tanto de usar una toalla sanitaria, además de tampón, y tiene coágulos mayores a 2 centímetros, necesita una buena protección nocturna, estas toallas nocturnas, y aún así te dicen que la rebasa por mucho esta toalla y debe de cambiar en varias ocasiones en la noche. Y por si fuera poco, tiene ya una sintomatología de anemia, ¿no? Y también para situarnos, estamos hablando de sangrado menstrual abundante en la perimenopausia. Este término, de acuerdo a lo que nos establecen los estadios de envejecimiento reproductivo de la mujer, y que se refiere como tal a perimenopausia alrededor de la menopausia, y empieza en la etapa -2 de la transición menopáusica y termina 12 meses después de la última regla. Entonces, ya tenemos las definiciones, estamos específicamente enfocados a la perimenopausia, y veamos ahora esta parte a la que nos referimos del sistema Palcoin, que hubo una primera parte que apareció en 2011, que nos habla como tal de la clasificación de los sangrados, y aparece una segunda parte que hace una revisión de todo esto en el 2018, en donde establece claramente cuáles son los patrones de sangrados uterinos normales y anormales. Y establece esto que están viendo ustedes en su pantalla como nomenclatura y definiciones de los síntomas del sangrado menstrual abundante, en donde nos establece claramente 4 parámetros: parámetros de frecuencia, de duración, de regularidad y volumen de flujo. En la frecuencia incluye el término de amenorrea, es esto que ustedes conocen, la ausencia de menstruación durante 90 días. Y establece la parte de frecuencia infrecuente y la parte frecuente, y hay una normalidad. Esto de infrecuente es mayor de 38 días, lo que antes conocíamos como opsomenorrea, y el frecuente menos de 24 días, lo que antes conocíamos como proiomenorrea, ¿sí? Y la normalidad la establece entre los igual o mayor a 24 días y hasta igual o menor a 38 días. En la parte de duración solo existen 2 categorías, que es la duración corta y la prolongada. La corta es de menos de 4 días y la prolongada de 8 días. Y era lo que conocíamos anteriormente, la corta como oligomenorrea y la prolongada como polimenorrea. La regularidad, pues la establece pues de una manera muy especial, sobre todo esta va a tener una variación en la duración dependiendo de la edad. Y en cuanto al volumen, lo que antes conocíamos como hipomenorrea, que era antes menor de 5 mililitros, e hipermenorrea mayor de 80 mililitros. Sin embargo, la definición actual, tal como la presentamos hace un momento, es el volumen de sangrado suficiente para intervenir con la calidad de vida de la mujer, ¿no? Y también hace otra connotación con relación al término de metrorragia, que habla de sangrado intermenstrual. Es un sangrado menstrual que ocurre entre periodos menstruales y puede ser cíclico o aleatorio. Este término, como les comento, sustituye al término de metrorragia. La clasificación de Palcoin, que todos ustedes la conocen, pues nos habla de la etiología que sucede en aquellas patologías, o sea, la sitúa aquellas con anomalías estructurales y otra sin relación con anomalías estructurales. Y lo basa en este acrónimo que ustedes conocen de Palcoin, de palma y de moneda, y en la que establece con anomalías estructurales, nos habla sobre aquellas que tienen pólipos, adenomiosis, leiomiomas o malignidad endometrial o hiperplasia. Y aquellas sin relación con anomalías estructurales nos habla específicamente sobre coagulopatías, disfunciones ovulatorias, problemas endometriales, las iatrógenas y una parte no clasificada que ustedes se van a dar cuenta que no están muy bien definidas, ¿no?
Para el caso de aquellas pacientes con problemas en la perimenopausia, nuevamente vuelvo a situar la atención en esto, los pólipos en específico, hablando de anomalías estructurales, su prevalencia es de 8 a 35%, el 95% de los pólipos sintomáticos son benignos, su incidencia aumenta con la edad, con mayor prevalencia en la perimenopausia y tiene un declive gradual después de la misma. La malignidad es mínima en la perimenopausia, ¿sí? Con relación a la adenomiosis, ocurre la mayor parte de las veces en mujeres mayores de 30 años que han tenido un embarazo a término y su prevalencia oscila entre el 5 y 70%. Sin embargo, el 70 a 80% de las mujeres que se someten a histerectomía por adenomiosis se encuentran entre la cuarta y quinta década de la vida. La leiomiomatosis, pues yo creo que ustedes lo saben, es uno de los padecimientos que vemos con mayor frecuencia en nuestra especialidad y se encuentra hasta en el 80% de las mujeres entre los 40 y 50 años de edad, y el síntoma más predominante o más prevalente es el sangrado menstrual abundante. En cuanto a la malignidad, hablando de cáncer endometrial, su prevalencia fluctúa entre el 4 y 10% y se incrementa con la edad. En nuestro país es difícil situar esta prevalencia. Y en cuanto a la hiperplasia, pues los estudios observacionales muestran una prevalencia de un 2 a un 24% de hiperplasia en mujeres perimenopáusicas. Las coagulopatías, pues ustedes saben que aproximadamente el 13% de las mujeres con sangrado menstrual abundante tienen alguna alteración de la hemostasia. Sin embargo, esto casi siempre se viene diagnosticando desde la adolescencia, ¿sí? Y muchas veces en esta etapa de la vida reproductiva hablamos ya de coagulopatías adquiridas y muchas de estas requieren de una evaluación del hematólogo para instaurar un tratamiento idóneo. Las ovulatorias, hablando de la disfunción ovulatoria, que es una de las partes más importantes o más frecuentes en la perimenopausia, afectan con mayor frecuencia, sobre todo por la falla de la ovulación que se tiene, con una producción sostenida de estrógenos, no habiendo una buena cantidad de progesterona por el cuerpo lúteo en forma cíclica. Las disfunciones endometriales pues, son trastornos primarios de la hemostasia y que básicamente obedecen a problemas de vasoconstricción, inflamación, infección. Las iatrógenas pues, son sangrados causados hasta el mismo uso de los anticonceptivos hormonales y otro tipo de medicamentos, así como el uso de los dispositivos intrauterinos. Y las no clasificadas, como les mencionaba, son aquellas condiciones o anormalidades raras que en su rol en la patogénesis de sangrado uterino normal no están del todo bien definidos, ¿no? Estamos hablando de malformaciones arteriovenosas y cicatrices antiguas de cesáreas. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico? Bueno, pues el diagnóstico ya hemos establecido que no tan fácilmente se puede establecer a través de estos gráficos que luego tenemos para saber cuántas toallas o tapones se han manejado. Y pues hacerlo a través de matina alcalina pues, es un procedimiento relativamente costoso y muchas veces no es tan sencillo realizarlo. Y esto lo utilizan solamente para fines de investigación. Y nuevamente volvemos a la definición de sangrado menstrual abundante, pues que es toda aquella pérdida de sangre que interfiere con la calidad de vida y que ocurre sola o acompañada de otros síntomas o signos que ha estado presente durante la mayor parte de los últimos 6 meses, perdón, en ausencia de embarazo. Ojo con esto. El diagnóstico lo vamos a establecer a través de una muy buena historia clínica, ¿sí? Exploración física, exámenes de laboratorio y otros exámenes. La historia clínica pues, debe estar enfocada a establecer cuál es la naturaleza del sangrado, identificar posibles causas patológicas a través de la clasificación de Palm-Cohen, conocer cuáles son las expectativas y necesidades reproductivas. Y la exploración física, pues básicamente una buena revisión general y una exploración abdominal, una exploración ginecológica bimanual con aplicación de espejo posterior a ello. Exámenes del laboratorio, pues inicialmente biometría hemática completa, grupo IRH y pruebas cruzadas en caso de que haya alguna situación de emergencia, prueba de embarazo, pruebas de coagulación, TP, TPT, TPT activada y fibrinógeno, así como ultrasonido transvaginal y que en algunos casos hasta podamos utilizar la histerosonografía o complementarla con histerosono. Otros exámenes, pues está la histeroscopía con biopsia dirigida, las pruebas hematológicas especiales, el factor 8, antígenos, los que ustedes están viendo en la pantalla, hormona estimulante de tiroides, pruebas de función hepática, hierro sérico y ferritina, y clamidia trachomatis o identificación o cultivo de clamidia trachomatis.
Hay un grupo que muchos de ustedes deben de conocer, el grupo GER, que establece una ruta diagnóstica para el sangrado menstrual abundante y que lo guía a través de la evaluación de la severidad de los síntomas y la identificación de causas potenciales, evaluando el sangrado con algunas preguntas como lo están viendo en este esquema. Se hace una evaluación del problema como lo hemos visto a través de una historia clínica y si se sospecha patología orgánica o hay factores de riesgo y si se detecta patología orgánica, pues estas pacientes son candidatas a cirugía u otros tratamientos, ¿no? Si estas pacientes no tienen problemas estructurales, pues la mayor de las veces requieren de un tratamiento farmacológico debidamente bien racionalizado a fin de terminar con el problema de sangrado y que tengan una calidad de vida. También en esto mismo hay un cuestionario, el famoso cuestionario Samantha para el diagnóstico del sangrado menstrual abundante, que establece una serie de 6 preguntas que pues resultan muy lógicas si lo vemos comparativamente con los que hemos presentado y que si tiene una puntuación total, esto es un valor mayor de 3, indica que la mujer puede tener un sangrado menstrual abundante. Para la parte de tratamiento, pues yo creo que es la parte más rica en este sentido, y el objetivo del mismo es controlar el sangrado, controlar la anemia o corregir la anemia, evitar el sangrado irregular o abundante en los ciclos subsecuentes, tener una protección anticonceptiva de manera correcta, prevenir complicaciones y sobre todo mejorar la calidad de la vida. Hay una serie de esquemas, ustedes pueden tomar una captura de pantalla con esta que estamos viendo, sobre todo de la paciente cuando es una paciente estable, esto es que tiene un sangrado crónico, tiene datos de anemia, pero no pone en peligro la parte hemodinámica de su organismo. Entonces, podemos iniciar desde un acetato de medroxiprogesterona, una progestina de depósito, ¿sí? Y luego continuarla con medroxiprogesterona, como lo están viendo aquí. Y cuando es inestable, pues la paciente debe de recibir una intervención inmediata, ¿no? Y se debe hacer los tratamientos tal como lo estamos viendo ahí, eh, eh, buscar la manera que salvaguardemos la salud y la vida de la mujer. También hay una serie de perdón, hay una terapia con progestinas, como lo estamos viendo, con la que se puede utilizar medroxiprogesterona o de hidrogesterona en forma cíclica y que resultan altamente beneficiosas para los pacientes. Pero ¿qué nos dice las guías de NICE? Pues nos dicen que para iniciar debemos de proporcionar una información a la mujer sobre todas las posibles opciones de tratamiento para el sangrado menstrual abundante. Y la información debe incluir los beneficios y riesgos de las diversas opciones, tratamientos adecuados si está tratando de concebir y si desea conservar su fertilidad o su útero. El tratamiento médico, que es el que se recomienda de primera intención, está enfocado hacia un tratamiento hormonal y un tratamiento no hormonal. El tratamiento hormonal, como lo estamos viendo, y se aplica en ese mismo orden, es a través de SIU, del levonorgestrel, los anticonceptivos hormonales combinados, los progestágenos, como ya lo vimos anteriormente, y el tratamiento no hormonal, pues básicamente está dado por el uso correcto de AINES y antifibrinolíticos, en este caso el ácido tranexámico, ¿no? El ácido tranexámico, pues de manera importante en aquellas pacientes que no requieren de anticoncepción y que tienen contraindicación a anticonceptivos. Y los AINES en aquellas pacientes de igual manera que no tienen contraindicación a los anticonceptivos, no requieren de anticonceptivos y que tienen dismenorrea. Entonces resulta muy apropiados para estas pacientes que tienen sangrado y dismenorrea, ¿no? Considerar el SIU de levonorgestrel como el primer tratamiento en el sangrado menstrual abundante en mujeres, sobre todo, que tienen estas características. No tienen patología identificada, tienen miomas menores de 3 centímetros y que no distorsionan la cavidad uterina, tienen o sospechamos de adenomiosis y reducen un sangrado hasta un 95% y a los 6 meses, muchas de las ocasiones en las pacientes les produce atrofia. Es considerado como la mejor alternativa para el sangrado menstrual abundante en las mujeres de más de 40 años. El tratamiento con AINES, pues si ustedes recordarán, las mujeres con sangrados intensos suelen asociar niveles elevados de prostaglandinas y la inhibición que ejercen estos AINES sobre la ciclohexogenasa lleva a una disminución de estas prostaglandinas endometriales. Su uso disminuye hasta en un 50, 40, 50% del sangrado menstrual y se sugiere el uso de AINES como tratamiento inicial en pacientes con este tipo de sangrado de origen no anatómico, regular y no abundante. Ahí tenemos
las dosis que se utilizan de estos AINES, que se recomiendan de 3 a 5 días por 3 ciclos. Pero ojo, si después de 2 ciclos de estar dando este tipo de tratamientos con AINES no hay respuesta, hay que revalorar a la paciente y mejor ver otras alternativas de tratamiento. El uso de AINES como tal disminuye de un 20 a 50% del sangrado menstrual. El uso de los anticonceptivos disminuye hasta un 50% el sangrado en pacientes con este problema, pero de origen no anatómico, y el uso del DIU lo disminuye de un 71 a 95%. También existen otros tratamientos, como los agonistas de GnRH, y yo nada más aquí quise nada más anotar el uso de la leuprolida, que regula este tipo de medicamentos. Regula negativamente los receptores de GnRH, inhibiendo la secreción de gonadotropinas, creando un estado hipogonadotrópico, produciendo atrofia endometrial. Las dosis son las que ustedes están observando en pantalla y la efectividad en el primer ciclo de tratamiento está de un 60%. Este grupo también de expertos del grupo GEL ha proporcionado un algoritmo de tratamiento para el sangrado menstrual abundante basado en las recomendaciones internacionales y que me parece de manera muy sencilla, ¿sí? En aquellas pacientes que tienen una causa identificable o en aquellas pacientes que de alguna manera tienen otra patología que puedan sujetarse de una manera muy sencilla a esto que nos establecen el grupo de expertos del grupo GEL. Pasando al ácido tranexámico, el ácido tranexámico como tal en el sangrado menstrual abundante, pues es un aminoácido sintético de la lisina, es un agente antifibrinolítico que actúa inhibiendo la degradación de la fibrina y los coágulos y está aprobado increíblemente desde el 13 de noviembre, bueno, desde noviembre de 2009 por la FDA. ¿Cómo actúa el ácido tranexámico? Pues el ácido tranexámico ejerce un efecto antifibrinolítico al bloquear de manera reversible y competitiva los sitios de unión de lisina en el plasminógeno, inhibiendo la unión de la plasmina a la fibrina. Esto reduce la activación de plasminógeno a plasmina, lo cual inhibe la degradación a la fibrina, lo que estabiliza el coágulo, permitiendo que el vaso sanguíneo se repare. ¿Cuáles son las dosis que se recomiendan del ácido tranexámico? Pues hoy en día tenemos vía oral y ya también tenemos en el mercado, ya contamos con el ácido tranexámico por vía venosa. La vía oral tenemos tabletas de 650 miligramos, iniciamos con ellas el primer día del ciclo, 2 tabletas cada 8 horas por 5 días, y por vía intravenosa contamos con frascos ámpulas de 10 mililitros, perdón, y que cada mililitro tiene 100 miligramos, indicado en hemorragia posparto, trauma hemorrágico, sangrados posoperatorios, tiene un sinfín de indicaciones con muy buenos resultados. La vía oral es el tratamiento adecuado para el sangrado menstrual cíclico abundante. Puede ser administrado indistintamente con los alimentos. No se debe masticar ni partir las pastillas, se deben tragar directamente, indicado en mujeres de edad reproductiva. Esto como lo menciona este guía de canadiense sobre el sangrado menstrual abundante, hablando de ácido tranexámico, las opciones no hormonales como los antiinflamatorios, no esteroideos y los antifibrinolíticos, esto es el ácido tranexámico, se pueden usar de manera efectiva para tratar el sangrado menstrual abundante y está principalmente indicado en aquellos sangrados cíclicos o predecibles en el momento y que además también en esta revisión de Cochrane que les estoy mostrando, en donde se revisaron o se encontraron 3 ECAs en que se compararon los efectos del ácido tranexámico contra otros tratamientos médicos en un grupo de 1.312 mujeres de 15 a 50 años de edad y encontraron ellos que el ácido tranexámico fue superior para mejorar las pérdidas con sangrado menstrual abundante que con otros tratamientos médicos, excepto el DIU de levonorgestrel, ya lo hemos mencionado. Sin embargo, por ahí hay 2 estudios que hablaron de tromboembolismo venoso, pero que decían que no había gran incremento. Sin embargo, se mencionaba que desafortunadamente estos estudios no tuvieron suficientes pacientes para distinguir un efecto real. Pero hay otro estudio que aparece en el año 2019 en la revista Thrombosis Research, en donde nos dice claramente, en una revisión de más de 49,000 pacientes,
en donde se identificaron 22 estudios con estas más de 49,000 pacientes, en donde la conclusión de este estudio tan amplio nos dice que en la revisión sistemática y el metaanálisis que se hizo, el uso de ácido tranexámico redujo la mortalidad por todas las causas que ustedes están observando aquí, sin un mayor riesgo de complicaciones trombóticas, arteriales o venosas. Tiene contraindicaciones también, hay que tener cuidado, sobre todo aquellos pacientes que tienen antecedentes de tromboembolismo o enfermedad activa, el uso simultáneo con anticoagulantes o anticonceptivos orales cuando ya está contraindicado, y aquellos pacientes que tienen patología renal. También se puede utilizar en otras especialidades, por ejemplo, en urgencias de traumatología. Hay un estudio, el famoso estudio CRASH, ¿sí? En donde se realizó en más de 20,200 pacientes y se vio que la administración de ácido tranexámico en estas pacientes dentro de la primera hora reduce de manera segura la mortalidad en un 32% y en un 21% dentro de las primeras 3 horas, y adicionalmente ha sido probado que es costo efectivo. También en lo que se refiere a la contraparte de la ginecología que nosotros vemos, que es la obstetricia, y hablando de hemorragia postparto, está probada e indicada por la OMS de manera segura para yugular esta hemorragia en caso de que hayan fallado otras medidas. Pero ojo, lo que más importante aquí lo dicen es que se debe utilizar dentro de las primeras 3 horas después del parto. Y posteriormente la FIGO en el 2021 vuelve a refrendar esto que acabamos de mencionar, que el uso del ácido tranexámico en pacientes obstétricas resulta ser altamente beneficioso y costo efectivo. ¿Cuáles son las conclusiones de nuestra plática? Pues precisamente que el tratamiento del sangrado menstrual abundante se debe de realizar de acuerdo a la causa específica, esto es de acuerdo a la clasificación de Palcoin, y dependiendo de la severidad podrá ser médico o quirúrgico. El tratamiento, de recordar, debe de ser individualizado de acuerdo con la estabilidad hemodinámica de la paciente, y el tratamiento médico se recomienda para el manejo inicial del sangrado menstrual abundante de origen no anatómico y puede ser hormonal o no hormonal. El ácido tranexámico como tal es una alternativa no hormonal efectiva y segura para el tratamiento del sangrado menstrual abundante. Y recordar que el tratamiento oportuno y correcto del sangrado menstrual abundante está dirigido a reducir la pérdida de sangrado a través de estas menstruaciones anuales y mejorar la calidad de vida de las pacientes. Bien, con esto termino mi plática y agradezco ampliamente la atención. Muchas gracias.